Hemos estado estudiando ya por bastante tiempo, bastantes módulos, bastantes cápsulas, el desvanecimiento local que se observa de la envolvente de una portadora a lo largo del tiempo. Y lo hemos estudiado de hartas formas, lo hemos estudiado simplemente enfocándonos arbitrariamente en algún punto de esa curva de desvanecimiento y estudiando sus estadísticas descubrimos que tiene estadísticas Rayleigh. Eh, Después entramos a estudiar la evolución temporal de estas estadísticas. Descubrimos bastante acerca de ello, conocemos la función de autocorrelación de lo que ahora sabemos. Esta curva azul es un proceso estocástico que se puede modelar. Y también identificamos de que hay situaciones en las cuales este desvanecimiento es muy profundo y de alguna forma ya quedó planteado que esos desvanecimientos profundos en realidad no son buena cosa. ¿Por qué? Porque es una pérdida de potencia. Aquí tenemos de 120 cae a menos 160 decibeles, cae 40 decibeles fácilmente la potencia de esta portadora pura que estamos estudiando. Y la pregunta que ha estado en el aire, que no hemos respondido aún y es la que queremos responder ahora en este módulo, es ¿cuánto es una caída suficientemente profunda como para que sea catastrófica? ¿Qué es lo que significa caer 20 decibeles desde este nivel, que lo hemos fijado como el nivel RMS de la señal en el área local, correspondiente al desvanecimiento de sombra y pérdida de potencia por distancia? Entonces, cuando planteamos la pregunta acerca de cuánto es una caída catastrófica, una caída grande o tal vez no tan grande, la pregunta de fondo es una pregunta de razón señal a ruido. Si el piso de ruido está por aquí abajo, entonces probablemente tener acá en el peor de los casos 10 decibeles de razón señal a ruido no sea tan terrible y significa que en toda esta evolución de este desvanecimiento nunca se da una razón señal a ruido insuficiente para la transmisión. Pero si el piso de ruido estuviera acá, entonces tenemos muchísimas situaciones en las cuales probablemente la razón señal a ruido no es suficiente. Entonces lo que queremos comenzar a trabajar, lo que queremos introducir acá en esta cápsula y en este módulo es el piso ruido, es la potencia del ruido, es llevar esto a una noción de razón señal a ruido. Entonces lo que queremos modelar es la razón señal a ruido, SNR, en ambientes con desvanecimiento Rayleigh. Y para eso, lo más, eh, lo más conveniente es modelar la razón señal al ruido. Entonces determinamos la SNR de nuestra envolvente compleja recibida, que la hemos modelado como lambda p por h tilde por la señal transmitida, más una componente de ruido que estamos ignorando. Acá, esto puede ser caso 1A o B, esto puede variar en el tiempo o no, pero vamos a asumir, supuesto, H check se mantiene constante dentro de un tiempo de símbolo, por al menos un tiempo
de símbolo de la modulación digital subyacente, de la modulación digital representada por la señal S tilde de t. Entonces aquí el supuesto es puesto en términos técnicos. T es nuestro parámetro para el tiempo de símbolo, es menor que el tiempo de coherencia del canal. Y vamos a usar la nomenclatura gamma para razón señal ruido. Entonces gamma va a ser igual a la potencia de la señal dividido por la potencia del ruido. Y la potencia de la señal es calculada sobre un símbolo transmitido, sobre un tiempo de símbolo, sobre el valor esperado calculado sobre todos los símbolos posibles de la potencia o la energía de un símbolo. Entonces la integral de 0 a t de la señal recibida, que es esta de acá, por h check por s tilde de t, todo esto al cuadrado de t. Ahora hay que ser muy cuidadoso con entender el significado de esto, esta notación. El mensaje no es conocido. Aquí debajo de esto hay una modulación digital M área típicamente y hay M mayúscula símbolos S-check posibles. Entonces sobre cada uno de los símbolos check posibles, sobre cada una de las formas que puede tomar esta señal SDT durante un tiempo de símbolo, se calcula el valor esperado. Pero H-check es una variable aleatoria Rayleigh. Lambda P incluye un desvanecimiento de sombra log normal. Entonces, la pregunta es cómo se calcula este valor esperado cuando estas también son variables aleatorias. Y lo que vamos a imponer acá es una condicionalidad, dado que se conoce el valor de H-check y se conoce el valor de lambda P. Entonces estamos calculando una potencia de señal condicionada a conocer las condiciones del canal. Y todo eso dividido por la potencia del ruido, que sabemos es N0 por el ancho de banda. Y el ancho de banda, en este caso, es 1 partido por el tiempo de símbolo, porque ese es el ancho de banda más angosto que puede tener un filtro limitador de la potencia del ruido para que no eche a perder la energía de la señal. Entonces acá se cancela algo, 1 partido por t se cancela con 1 partido por t, con W. Y con estos elementos dados, los podemos sacar del valor esperado. Entonces la siguiente línea de esta ecuación es esto es igual a lambda p al cuadrado por h check al cuadrado, asumidos dados, por el valor esperado calculado sobre la integral de 0 a t de s tilde de t al cuadrado, y aquí puedo hacer inmediatamente el reemplazo asumiendo que estamos en una modulación de fase amplitud lineal, S-check por algún pulso base phi de t, y todo eso módulo al cuadrado de t dividido por n0. Esta integral de acá, este S-check ahora es aquel sobre el cual opera el valor esperado. Entonces, S-check sale de la integral porque no es función del tiempo. Después podemos calcular la integral sobre phi al cuadrado.
Phi es un pulso base de energía unitaria, así que esa integral da 1. Entonces queda el valor esperado sobre S check al cuadrado. Entonces esto es igual a lambda P cuadrado, H check al cuadrado, por el valor esperado de los S check al cuadrado por 1. Y todo esto dividido por N0. Y aquí este valor esperado acá lo conocemos, es la energía media por símbolo. Entonces esto lo podemos escribir simplemente como lambda P al cuadrado H check al cuadrado es símbolo dividido por N0. Y esta ecuación la vamos a estar refiriendo, así que le vamos a llamar triángulo color lila, color púrpura. Y hay una pequeña modificación que podemos hacer a la expresión anterior, que es pasar dividiendo, pasar lambda P al cuadrado al denominador. Entonces quedaría H check al cuadrado es símbolo dividido por N0 dividido por lambda P al cuadrado. Y esto lo hago intencionalmente de esa forma porque este término de acá lo podríamos redefinir como un nuevo N0. Es decir, aquí ahora está patente el hecho de que lambda P es de poca relevancia por sí solo, sino que su relevancia es en tanto que acerca la potencia de la señal al piso de ruido. Entonces podemos perfectamente redefinir este parámetro completo como un N0 y simplificar en algo la notación y dejar de estar acarreando lambda P constantemente en el análisis. Podríamos perfectamente simplemente saber de que está metido debajo de N0. Esto lo quiero dejar planteado también como una ecuación de referencia futura. Por ahora vamos a seguir nosotros acarreando el lambda P al cuadrado, simplemente para que sea más didáctico, para que sea más explícito. Y anotemos esta última idea para que quede fija. Entonces, de triángulo verde, vemos que lambda P deteriora la SNR. Y eso lo vemos porque lambda P sabemos que es un factor mucho menor que 1. Entonces un factor mucho menor que 1 al cuadrado en el denominador dividiendo a n0 obviamente le genera un aumento, ¿no es cierto?, al valor de n0. Podemos, sin embargo, modelar su efecto como si n0 fuera más grande y lambda p igual a 1. Como si n0 fuera más grande y lambda p igual a 1. Fíjense que h al cuadrado, la magnitud de h al cuadrado, también deteriora la resonancia al ruido. Y eso es porque este efecto se inserta y afecta a la energía del símbolo antes de la inserción del ruido. Por eso es que este pertenece multiplicativamente a símbolo, y por lo que habíamos visto ya en numerosas ocasiones, volviendo a este gráfico de acá, es que con respecto a su valor RMS en torno a lambda P, tienden a ser más frecuentes y más profundos los valores pequeños de H que los valores grandes de este H de aquí, que es aquel en azul que fluctúa en torno a esta línea. Así que H check también deteriora la razón
señala ruido y eso ahora queda patente en este resultado de acá. Anotemos esa idea. Entonces, hcheck también deteriora la razón señala ruido. Ya que el efecto de H ocurre antes de la inserción de ruido blanco gaussiano. AWGN en el receptor. Recuerden que la inserción de ruido blanco es en los conductores de la etapa de entrada del receptor y H es un fenómeno canal, ocurre antes. Dentro del área local, sin embargo, sabemos que lambda P, la pérdida de potencia por distancia y sombra, es constante y H tiende a no serlo por un tema de movilidad. Anotemos eso también. Pero dentro del área local, lambda P lo podemos considerar constante y hcheck en general no. Y aquí voy a dejar la palabra clave movilidad. Y es por eso que solo absorbemos lambda P bajo N0 y dejamos hcheck explícito. Estos comentarios son importantes en el momento en que uno simula sistemas de comunicaciones. Hay que tener muy claro qué es lo que está metido debajo de la simulación del ruido y qué es lo que